Hola, soy Marcelo Márquez y les doy la bienvenida a este video donde intentaremos eh, pensar juntos, dar algunas sugerencias sobre cómo debemos prepararnos para trabajar desde casa o realizar alguna parte de algún proceso de trabajo desde nuestra casa. Es decir, vamos a ver algunos principios básicos del teletrabajo. ¿Por qué? Bueno, seguramente tu organización ha decidido conjuntamente con un análisis que se pueden hacer algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos de trabajo desde la casa, porque estamos atravesando un momento de pandemia, porque en algún momento hay que volver a brindar el servicio, producto que tu organización hacía, que vos hacías. Eh, bueno, ¿para qué? Para volver a integrarnos como sociedad, por haber aprendido un montón de cuestiones y porque es necesario. Así que pensar la organización post pandemia y empezar a realizar algunos de estos trabajos de manera remota, virtual o desde casa, puede llegar a ser alguna de las opciones que pronto haya que implementar. En este video nos centraremos un poco en la respuesta del cómo. En otros videos vimos algunas cuestiones que tenían que ver más con lo estratégico y con las herramientas. Se lo sugerimos también si lo necesitan. Bueno, lo primero que tenemos que pensar aquellos teletrabajadores, teletrabajadoras o aquellos que tienen que ver y hacer parte de su proceso desde la casa, es que esta decisión comúnmente ha sido no pensada estratégicamente y por acuerdo. Necesitábamos ser un teletrabajador porque queríamos, porque lo decidimos o porque nuestra organización lo decidió, sino por una cuestión, como lo decíamos, necesaria, en algunos casos abrupta, en este contexto de pandemia, en este contexto de problemática de la salud mundial que estamos viviendo. Entonces, algunas sugerencias para ese teletrabajador, teletrabajadora nuevo, es considerar que lo que vayamos a hacer, que antes hacíamos en un espacio de oficina, hay que hacerlo de la misma manera, con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad, con los mismos resultados e inclusive mejor, con la misma calidad, con el mismo cuidado de nuestra salud, del medio ambiente y de los recursos que hacíamos en la oficina o, como decíamos, de manera más eficiente y eficaz. En este sentido, hay que tomarlo con absoluta responsabilidad. Por otro lado, pensar en nuestra casa, en nuestro espacio, en nuestro hogar, y lo primero que tenemos que determinar conjuntamente con nuestro empleador, con la organización, con nuestros socios, en el caso de que sea una pequeña, mediana empresa o un emprendimiento, es si tenemos el espacio físico, si podemos generar ese espacio físico especial para el trabajo. No es aconsejable tomarlo tan a la ligera y hacerlo, no sé, trabajar desde cualquier otro lugar que se utilice para otra cosa. Entonces, buscar un espacio para teletrabajar, para realizar el trabajo que se nos pide o que necesitamos hacer. Hacer un listado, un chequeo de los recursos que necesitamos, si los tenemos, si no, si lo vamos a pedir a nuestro empleador, de los recursos tecnológicos, de los recursos físicos que necesitemos, impresora, escáner, computadora, monitores, mouse, máquina fotográfica, depende a lo que se dediquen, van a tener que hacer un listado de esos recursos necesarios. Y obviamente la conectividad, la conexión a la red de internet, del teléfono, etc. Es decir, si tenemos el espacio, si tenemos los recursos y si tenemos la conexión. Una vez que tenemos esto, bueno, los acuerdos de familia, es decir, pensarnos trabajando dentro del espacio familiar, dentro del espacio de nuestra casa, donde están nuestros hijos, donde está nuestra pareja, donde puede estar
nuestras mascotas, etcétera, etcétera, lograr estos acuerdos con quienes conviven con nosotros y contar con el apoyo de ellos para poder llevar nuestro trabajo en el espacio del hogar. Por último, poder establecer una disciplina y horarios planificados. Para esto sugerimos las agendas de trabajo y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que tenemos a nuestro alcance. Seguir trabajando en un horario específico, con una estructura específica y ser disciplinados en este sentido. No solamente dedicar todo nuestro tiempo al trabajo, si vamos a volver a ese trabajo en horarios pautados con nuestro empleador, con nuestra organización, con nuestros socios. Además de todo esto, realizar las pausas activas que comúnmente siempre sugerimos en ámbitos laborales, el estiramiento, el caminar, el salir a tomarse un té, un café, el agua, la hidratación, si tienen patio o balcón, poder salir a tomar aire. Aquellos que quieran hacer alguna respiración, meditación, algún ejercicio, alguna yoga o lo que les parezca, como para volver al trabajo de manera enfocada y descansada. Esto nos va a permitir también evitar la multitarea, ¿no? Realizar multitareas no es bueno, no nos podemos enfocar en nuestro trabajo. Entonces, tratar de, con esto de la agenda, integrando estas cuestiones, separar lo que es el ocio, nuestro tiempo libre, de lo que son nuestras responsabilidades y obligaciones laborales. Es decir, estar trabajando y mirando la última parte de una serie de Netflix no es lo aconsejable, o estar trabajando haciendo una telegestión, un telellamado a algún cliente o algún compañero de trabajo y estar haciendo una torta. Realmente esta multitarea no es aconsejable porque o se va a quemar la torta o no vamos a atender bien a ese cliente probablemente. Tratar de mantener una rutina ya sea, como decíamos recién, de ejercicio, de respiración y de pausas, sino también de alimentación. Tratar de no modificar nuestro esquema de alimentación porque estamos trabajando en casa. Suele ocurrir que como tengo la heladera en casa, me paro, me levanto, salgo, abro la heladera por algún tipo de estrés o de presión que tenga laboral y comienzo a picotear y a modificar mis hábitos de alimentación. Eso también tenerlo previsto como una sugerencia a aquel que se inicia en el mundo de trabajar desde casa. Mantener contacto con el equipo, mantener contacto con nuestros compañeros de trabajo, continuar con la estructura socioemocional, con ese tejido socioemocional que hay que tejer en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de fragmentación social. Si bien se nos pide que nos aislemos de manera física por prevención, y esto hay que cumplirlo y hacerlo muy bien, no es muy aconsejable la fragmentación o el aislamiento social. Es decir, esta conexión que teníamos con el equipo de trabajo, con nuestros compañeros, debería tener la misma periodicidad y la misma intensidad que de manera física. Y obviamente apoyarse en este tejido socioemocional para cualquier tipo de ayuda que necesite, ¿no? Va a haber gente de recursos humanos, imagino, seguramente de sistemas, mesas de ayuda, que si necesita ayuda, pídala porque todo este tema, todo este asunto de las organizaciones y gestionar las organizaciones en contexto de pandemia es algo que es novedoso para todos, es inédito y estamos aprendiendo desde todos los sectores. Y por último, cumplir, cuidarse y cuidar a los demás. Además está decirle todos los protocolos que debe hacer de higiene personal, de higiene de su espacio de trabajo, de cuidar a los otros, de toser de manera adecuada y todas estas cuestiones que constantemente se nos está sugiriendo y se nos está exigiendo. Es decir, cumplir con los horarios de salida, cumplir con el distanciamiento social, con los elementos de protección personal que sean necesarios utilizar. Así que, bueno, esto va a ser trabajar desde casa. Creo que hemos dado una serie de pautas que esperamos que les sirvan al trabajador, a la trabajadora que va a iniciarse en este mundo de integrarse de otra manera
aprendiendo nuevas herramientas y nuevas competencias digitales. Les deseamos mucho éxito y quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.